Eurocity nach Winterthur, Zürich Flughafen, Zürich Hauptbahnhof. Abfahrt 11:29 Uhr. Erste Ziel. Me gusta escuchar anuncios de trenes en megáfonos. Me inspira a viajar y me recuerda a cuando era niño y viajaba en tren. Tenía que salir, pero ahora entra. Das ist nicht akzeptabel. Este fin de semana vamos a gastar dinero en Zúrich. Digo gastar porque estamos hablando de una de las ciudades más caras del mundo. Cuando lleguemos, antes de explorar la ciudad, quiero mostraros la estación de Zúrich, cuya historia tiene una curiosa conexión con España. Eso es el lago de Zúrich, lo que significa que estamos cerca. Una vez que llegas, te impresiona su tamaño, especialmente comparado con otras estaciones de Suiza, de los pueblos pequeños, pero también comparado con estaciones de Europa. ¿Sabías que es una de las estaciones más transitadas de Europa, con alrededor de 2.900 trenes diarios? Alrededor de 500.000 personas pasan por la estación cada día, lo que representa una cifra muy alta considerando que la población de Zúrich ronda alrededor de 400.000 habitantes. Esto significa que el tráfico de la estación supera a la población total de la ciudad en solo un día. ¿Tienes curiosidad cuál es la conexión con España? A ponerlo en perspectiva, la estación abrió en 1847, lo que la convierte en una de las estaciones de tren más antiguas de Europa. Originalmente era el final de la primera línea ferroviaria de Suiza, conocida como la línea Spanish Brüttli Bahn, que conectaba Zúrich con Baden. Spanish Brüttli se traduciría en español como panecillo español o panecillo a la española. Entonces, si nos referimos a la línea ferroviaria, la traducción correcta al español sería Ferrocarril del Panecillo Español. Así se llamaba la primera línea de Suiza. Y ahora la pregunta, ¿pero por qué se llamaba así? Y la respuesta es así, simple. No, estoy de broma. El nombre hace referencia a un tipo de panecillo dulce y delicado, parecido a un hojaldre, que era una especialidad de la ciudad de Baden, ubicada a unos 25 kilómetros de Zúrich. Estos panecillos eran muy apreciados por los aristócratas de Zúrich en el siglo XIX. Antes de la construcción del ferrocarril, las familias ricas de Zúrich mandaban a sus sirvientes a Baden durante la noche para traer estos famosos panecillos frescos, ya que se consideraban un desayuno de lujo. El viaje en carruaje era largo y costoso, pero con la inauguración de la línea ferroviaria entre Zúrich y Baden, el transporte de estos panecillos se volvió mucho más rápido y eficiente, lo que permitió que las familias pudieran disfrutar de los Spanish Brüttli frescos en cuestión de horas. Así, esta línea ferroviaria fue apodada coloquialmente como Spanish Brüttli Bahn. Pero, ¿por qué Spanish? ¿Por qué español? La palabra Spanish es, en este contexto, no tiene relación con España. Se cree que podría haber sido un adjetivo utilizado en aquel tiempo para describir algo extravagante o exótico, lo que refuerza la idea de que estos panecillos eran un artículo de lujo. Entonces, el nombre no se refiere a nada relacionado con España,
sino a una tradición local suiza, donde el tren desempeñó un papel en hacer accesibles los panecillos gourmet de Baden a la ciudad de Zúrich. Otra teoría es que la receta podría haber sido influenciada por la gastronomía española, lo que llevó a llamarlos de esta manera. Entonces, el nombre de ferrocarril del panecillo español no está realmente relacionado con España, sino con el lujo y el transporte de los famosos panecillos de Baden a Zúrich. Hablando de lujo, en los próximos vídeos vamos a ver este tren panorámico. Así que si no estás suscrito, suscríbete para ver el próximo viaje espectacular. Desde la estación entras directamente en las calles del centro de la ciudad, así que no hay que tomar ningún autobús. Estamos en el casco antiguo de Zúrich, donde las calles son peatonales. El Altstadt, como se llama también en alemán el casco antiguo, es un laberinto de calles medievales con edificios que datan siglos atrás. Aquí se encuentran tres de las iglesias más importantes de la ciudad, pero una destaca por ser conocida por tener uno de los relojes más grandes de Europa en su torre. No es esta es la iglesia de Frau Münster. La iglesia que está en la derecha. Se trata de la iglesia Peterskirche, cuya torre es famosa por tener el reloj más grande de Europa en su fachada. El diámetro de su esfera mide casi 9 metros, lo que lo convierte en el reloj de iglesia más grande del continente. Y esta es la iglesia de Großmünster. Desde sus torres puedes admirar la ciudad. La zona de Niederdorf, donde estamos ahora, es un animado barrio que forma parte del casco antiguo. Está lleno de bares, restaurantes, tiendas vintage, edificios vintage. La zona tiene un ambiente vibrante tanto de día como de noche. Hay varios restaurantes en esta zona, pero hoy vamos a probar un restaurante italiano, porque las pastas son siempre una opción accesible. Esta porción de pasta son como 26 francos. Después de comer esta pasta, que sinceramente ha sido mediocre, calidad de cantina pero con precio de lujo, vamos a dar un paseo al lado de este canal. Esta zona, esta ruta más bien llamada Schanzengraben Promenade, no es muy turística. No es el canal más famoso, pero también es muy interesante. Esta ruta se hizo peatonal en los 70s, como muchas otras junto a los canales. También se nota mucha arquitectura de esa época, como edificios brutalistas y funcionalistas. En esta zona, al lado de este canal, hay más gente local que vienen a pasear y disfrutar del agua del canal en distintas maneras. Algo que me sorprendió es que la gente practica varios deportes en este canal. Lo utilizan como piscina natural e incluso saltan desde los puentes. Sí, parece que no está prohibido.
aparte de los deportes que he visto que se practica como el voleibol, kayak, canoe o simplemente nadar, parece que algunos intentan también biciclear por el canal. Hola, ¿quieres algo para comer? Pues no tengo. Esperaba que fuera una ciudad más tranquila y algo aburrida, pero ahora sinceramente me siento como en una gran ciudad. Estos días hace mucho calor, como 33 grados, y sinceramente no me esperaba encontrar este ambiente. Ver tanta gente fuera, al lado del lago, por las calles. El lago de Zúrich parece atraer a toda la gente que ha esperado el calor para salir, nadar o disfrutar de la ciudad. Es un verdadero núcleo de vida urbana, pero también de vida salvaje. Junto a la gente que nada, salta de los puentes y hace barbacoas, también puedes ver algo de vida salvaje. Mira a ese pájaro, tan tranquilo y sin miedo. Algo que también me sorprendió es que a mucha gente le encanta hacer barbacoas. No todos, pero en los parques había personas asando carne. Hay lugares especialmente diseñados para que traigas tu comida y la preparas allí. Así, simple. O con patatas. Junto a ese canal, con el nombre muy largo, Schanzengraben-Promenade, se encuentra también el jardín botánico, el antiguo jardín botánico. Si buscas un rincón tranquilo lleno de plantas exóticas, el jardín es una opción y la entrada es gratuita. Mira, un edificio en estilo Art Nouveau, uno de los pocos edificios de este estilo que he visto en la ciudad. Interesante el contraste entre este estilo y el edificio que está detrás, funcionalista. Hay muchos edificios funcionalistas de las décadas de 60, 70, 80. Aquí otra estación de tren. Mira, aquí está el Museo de la FIFA. Es el único museo oficial de la FIFA y se dedica a la historia del fútbol. Esta es la Plaza de la Ópera. Al fondo se encuentra el edificio de la ópera. Esta plaza es la más grande de Suiza. Desde esta plaza puedes caminar hacia el casco antiguo, donde iremos a tomar algo en un lugar especial. Especial. Si valoras mi esfuerzo por hablar español en estos vídeos, suscríbete si aún no lo has hecho. Es gratuito, como dicen algunos por aquí. Es muy agradable caminar por estas calles. Hoy es sábado y es muy tranquilo. Ahora vamos a tomar algo en el Café Voltaire. Este sitio es considerado el lugar de nacimiento del dadaísmo, uno de los movimientos artísticos más influyentes y revolucionarios del siglo XX.
Fundado en 1916, aquí el Cabaret Voltaire fue el epicentro del movimiento. El dadaísmo nació como una respuesta al horror de la Primera Guerra Mundial, reflejando el descanso y la frustración de los artistas hacia una sociedad que, según ellos, había perdido su rumbo. Hoy en día de este espacio solo esta columna es original. El resto del espacio fue reconstruido, pero aún así puedes disfrutar de un café y un té por un precio de 5 euros en un lugar tranquilo, donde también puedes leer, estudiar o profundizar en esta corriente. El impacto de esta corriente en las artes fue inmenso. El dadaísmo influyó en movimientos posteriores como el surrealismo, el arte conceptual y el pop art. El movimiento dada se expandió a otras ciudades, pero Zúrich sigue siendo su cuna, y el Cabaret Voltaire en particular es considerado el lugar donde nació. Qué verde y tranquilo este barrio. A 20 minutos caminando desde el centro se encuentran unos valles termales. ¿Ves la torre de esta fábrica? Pues ahí están los baños termales de Zúrich, el spa de Zúrich. No es broma. Vamos a bañarnos, pero vamos al spa de una fábrica, que se encuentra en una fábrica. Bueno, en realidad, una ex fábrica de cerveza. El spa es conocido por cambiar la arquitectura industrial original de la cervecería con un diseño moderno que a mí me parece espectacular. Por razones evidentes, no se puede filmar dentro, así que voy a dejar el teléfono en la guardarropa y nos vemos a la salida. Pues ya está. El punto más destacado es una piscina en la azotea, con vistas panorámicas de la ciudad de Zúrich y los Alpes. Desgraciadamente ahí no se puede filmar. La entrada cuesta alrededor de 70 euros e incluye el acceso a la Infinity Pool. Se puede beber agua de aquí, creo, ¿no? Después de unas horas de relajación, vamos a visitar ahora un lugar muy bonito, pero en las afueras de Zúrich, para terminar el día de relajo con unas vistas espectaculares. Vamos a entrar hasta Küsnacht para cenar en una terraza junto al lago de Zúrich. El billete cuesta alrededor de 5 euros. Es muy bonita esta terraza y con esta luz, wow, lo hace muy agradable. Aquí puedes también puedes comer cosas típicas como salchicha con patatas fritas, que son alrededor de 10-15 euros, y beber una cerveza, que es alrededor de 8, 9, 10 euros. El lugar está bastante lleno por la tarde, así que a veces hay que esperar o hacer cola para conseguir una mesa. También se puede llegar aquí en ferry, aunque no hay muchos al día, y para justo al lado de la terraza.
agradable el ambiente aquí en Cusco. También la gente se junta al lado del lago, en la playa, escuchando música. Están nadando, hacen barbacoa. De vuelta a Zúrich. Mira, una de las 1200 fuentes de agua potable que puedes encontrar en la ciudad. Bienvenidos a Langstrasse, la zona más animada de Zúrich. Hoy el ambiente es increíble. No me esperaba ver tanta gente en las calles. Esta zona, que está a 10 minutos de la estación de tren, parece de otra ciudad. Parece que aquí ya no estás en Zúrich. Esta zona es más diversa, colorida y animada. Pero también hay que apreciar todas las fachadas de la ciudad, ¿no? Hay que ver todas las fachadas de día y de noche. Alguien hablaba español por aquí. Vamos a ver mañana cómo han quedado las calles. Pero ahora me voy a dormir porque estoy cansado. Hoy voy a dormir con la ventana abierta porque hace mucho calor. Aunque hay un poco de ruido desde las calles. ¿Sabías que en Suiza no se permite instalar aire acondicionado en los edificios residenciales? Así que si hace calor te jorobas y te cocinas en tu propio sudor. Buenos días desde Zúrich. Hoy es domingo. Esta mañana voy a la estación de tren. Ups, algo ha pasado aquí ayer. Pasando por el barrio de Langstrasse que vimos ayer por la noche, mira cómo ha quedado. Ya veo que empiezan a limpiar. Salir a limpiarse, esto está bien. Vamos a ver otros sitios espectaculares de Suiza. Así que si no estás suscribido, suscríbete. Así, simple.